Previamente hemos orado. Tengo el enorme privilegio de compartir de nuevo la palabra, ¿verdad? Quiero hablarles, hermano, hoy sobre una continuación, ¿verdad?, de la predicación que ya había compartido el jueves pasado, ¿no?, que era el monte, ¿no? Hablamos sobre el monte de Sión, y hoy quisiera expandir un poco más ese conocimiento, ¿verdad?, acerca de los montes. Por eso le puse más que nada en plural, sobre los montes de Dios, para que veamos, ¿no?, qué son los montes, hermano, más allá, ¿verdad?, de los montes naturales. En la Biblia, los montes no simplemente son lugares o elevaciones geográficas. Un monte, hermano, representa entre muchas cosas. Uno de ellos es que son lugares donde Dios llama, donde Dios habla, donde Dios revela, donde Dios juzga, donde Dios restaura, donde Él establece pactos. Y un dato interesante es que la Biblia menciona montes más de 500 veces. Entonces hay que prestarle atención, ¿verdad?, al estudio de los montes. Y ahorita nada más vamos a estar viendo, hermano, y conociendo un poco. Quise basarme en esta predicación, así como nuestro pastor nos estaba hablando acerca del reino, ¿verdad?, para expandir más nuestro conocimiento del reino. Así que yo también quiero ocupar esa dinámica. Así que quiero primero que se dirija a Génesis 8:4. Y aquí vamos a ver una de las primeras menciones, si no es que la primera, del monte, hermano, sobre el monte. Dice Génesis 8:4: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¿Verdad? ¿Qué podemos ver aquí, hermano, sobre los montes de Ararat? Conocemos la historia, sabemos que previamente había sucedido, o Dios había traído juicio, ¿verdad?, a la tierra, ¿cierto? Entonces, lo que vemos aquí es algo posterior. ¿Y qué significan estos montes, hermano? ¿Qué significan estos montes? Dice, y reposó el arca. Amén. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Podemos ver que es un lugar de reposo. Es el final del juicio, hermano, porque ahí terminó, ahí reposó una vez que ya había pasado el diluvio. Es el inicio de una nueva era con la humanidad. Es una plataforma de restauración, ¿sí? Entonces ya empezamos a ver algo más, ¿verdad?, que pueda expandir nuestro conocimiento. Vamos a ver otro, hermano. Vamos a ver montes como lugares de pacto también. Por ejemplo, se lo voy a leer, le voy a dar los versículos. Este es el monte Sinaí. Este es un lugar de pacto donde Dios le entrega la ley y sella su pacto con Israel, ¿verdad? Si usted recuerda, Moisés subió a un monte, ¿verdad?, al monte Sinaí, para poder recibir la ley, la palabra de Dios. Entonces es un lugar de pacto. También está el monte Baal y el monte Gerizim, que es una declaración de bendiciones, pero también de maldiciones, hermano. Vamos a ver montes como lugares de revelación. Aquí en el monte Horeb, usted recuerda la historia, como un lugar de revelación. Esto lo vemos en Éxodo 3. Dios se le revela a Moisés en el monte de Horeb, hermano, por medio de una zarza, ¿verdad? Otra revelación, hermano, es donde Dios se manifiesta en el monte Carmelo. ¿De qué manera se manifiesta?
cuando se enfrentó contra Baal, el Señor, ¿verdad? Se manifiesta con fuego, ¿cierto? Con poder. El Señor, como estamos viendo, hermano, es muy interesante lo que estamos mirando. También es el monte de la transfiguración. El Hijo es revelado en gloria, hermano. Se da a conocer en luz, ¿verdad? Si usted recuerda, en el monte de la transfiguración, cuando Cristo, si no mal recuerdo, muestra la manera en que Él brilla, y nada más lo ven cierto tipo de discípulos. Creo que nada más era Pedro, Juan, y no recuerdo el otro, hermano. Vamos a ver otro. Quiero que en este sí me acompañe a Deuteronomio 12:2. Los montes, hermano, si usted recuerda, se acuerda que le comenté esa situación que vivimos con unos amigos por aquí, los que somos de esta localidad, en el monte, en el cerro, ¿verdad? De aquí de la Tortuga, ¿no? Donde es muy famoso ese lugar, hermano, para los que van a subir en bicicleta y así, pero también se reconoce que hay mucho trabajo de brujería, hermano. Entonces los montes eran usados también por naciones paganas para cosas de brujería. Si podemos ver aquí, Dios advierte acerca de los lugares altos. Deuteronomio 12:2 dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso, hermano. Algo representa, ¿verdad? Los lugares altos. Yo estaba escuchando la oración, hermano, con nuestra pastora, y ella hablaba, ¿verdad?, sobre destruir todo altar, ¿verdad?, en las alturas, todo ídolo que se haya levantado, hermano. Y me acordé de este versículo donde Dios dice que enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredares sirvieron a sus dioses, Él va a destruir, hermano. Así nosotros, hermano, tenemos que destruir de alguna manera esos ídolos que hemos levantado, pero en las alturas. Si usted se acuerda de la predicación del jueves, ¿verdad?, teníamos que subir al monte de Sión, ¿cierto?, a buscar la presencia de Dios, y había una línea muy delgada en donde podemos acabar terminando adorando a quien no es Dios, hermano. Y a veces así tenemos nosotros ídolos. Cuando estamos queriendo subir, ahí tenemos como ídolos que a veces no sabemos que están levantados en nuestra vida. Por ejemplo, en el hecho de que en el ministerio, ¿verdad?, a lo mejor alguno ha tenido algún afecto más como por otros siervos en la alabanza, y cuando va a cantar a lo mejor otro hermanito que como que no, ahí como que ya estamos levantando cierta preferencia, ¿verdad?, ante algún salmista. Se pierde el enfoque. Eso es lo que yo le quiero dar. Tenemos que enfocarnos siempre en alabar y honrar a Dios, ¿verdad?, y no fijarnos tanto sobre quién es el que está ahí al frente, hermano. ¿Sí? Entonces hay que destruir, ¿verdad?, todo ídolo. Y la referencia aquí es que dice sobre los lugares altos. Entonces Dios, hermano, también se manifiesta, pero también hay poder del enemigo en los lugares altos. Quiero que me acompañe a Ezequiel 6, del 1 al 15. Los montes como lugares de juicio. Ezequiel 6, del 1 al 5. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos y dirás:
Montes de Israel, oíd la palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Tremendo, ¿verdad? Tenemos que derribar, hermano, todo altar que tengamos ahí. A lo mejor y no te has dado cuenta, y quizás tengas un altar levantado en la adoración o en la alabanza, no lo sé, en tu vida, ¿verdad? Vamos a ver otro, hermano. Quiero que me acompañe a Deuteronomio 34, versículo 1 en adelante. Le voy a leer la versión traducción lenguaje actual, y dice: desde el desierto de Moab, Moisés subió al monte Pisgah y llegó a la parte más alta del monte Nebo, que está frente a Jericó. Allí Dios le mostró todo el territorio de Galaad y de Dan. También le mostró los territorios de las tribus de Neftalí, Efraín y Manasés, y el territorio de la tribu de Judá hasta el mar Mediterráneo. Desde allí Moisés pudo ver el desierto del sur, el valle del Jordán y la llanura que rodea la ciudad de Jericó, hasta el pueblo de Zoar. Jericó también se conoce como ciudad de las palmeras. Hasta ahí, hermano, está bien. ¿Qué fue lo que miró Moisés en estos montes? ¿Qué fue lo que Dios le mostró, hermano? Es un monte para poder ver lo que Dios tiene para nosotros como heredad, hermano. Lo que nos quiere heredar, ¿verdad? Lo que hablaba también nuestra hermana Sara acerca de la herencia. Aquí le mostró todo aquello que iban a heredar, esas tierras, ¿verdad? Para cada tribu. Son montes para poder ver esas bendiciones. ¿Sí? Vamos a ver otro, hermano. Vamos a Lucas 6:12. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Quién fue, hermano, al monte a orar y pasó la noche orando a Dios? Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús pasaba noches enteras, hermano, en el monte, orando, ¿verdad? Y hay un monte, hermano, en el que me quiero enfocar más, por eso los demás los vimos así como que más rápido. Y quiero que me acompañe a Hechos 1, del versículos 9 al 12, hermano. Hechos 1, versículos 9 al 12 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto ir al cielo. En el versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿En dónde vieron, hermano, que nuestro Señor ascendía? El versículo 12 nos está diciendo: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Ese monte, hermano, es el monte de los olivos. Si usted busca otras versiones va a ver que ahí dice el monte de los olivos. Entonces,
Hay un monte, hermano, de alguna manera que se puede decir profético o escatológico, porque aquí fue donde nuestro Señor ascendió. Y sabe que también a dónde va a regresar el Señor, pero más que nada en el día, ¿cómo le llaman? Temible, ¿verdad? En el día de Jehová, ¿verdad? Que es diferente, ¿verdad? A la parucía. Sería más como la epifanía, ¿verdad? Entonces, acompáñenme a Zacarías 14:4. Vamos a ver, Zacarías 14:4. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué podemos ver aquí, hermano? Que el monte de los olivos tiene algo importante, porque usted puede encontrar mucho acerca del monte de los olivos, y vamos a ver más de esto, pero quiero que entienda o que aprenda que ahí fue donde nuestro Señor ascendió y donde va a regresar, hermano. No sé si literalmente o tenga un simbolismo, ¿verdad? También solamente es un dato curioso, hermano, que quería darle acerca de los montes, para que usted vaya expandiendo ese conocimiento y ampliando su visión, ¿verdad? Mira, vamos a ver otro. Apocalipsis 21:10 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ahí ya es como parte de una revelación, ya casi está terminando Apocalipsis, hermano. Estamos viendo como que es un momento de reposo de nuevo, ¿verdad? Donde ya vamos a estar en la ciudad de Jerusalén. Pero vea cómo lo llevó a Juan en el espíritu a un monte grande y alto. Y otra vez, hermano, desde ahí pudo ver, así como Moisés veía, hermano, esas herencias, esas tierras que Dios le había dicho que eran como para cada tribu. Aquí Juan también, de tal manera, desde un monte alto tienes una visión amplia, ¿verdad? Los miradores, ¿verdad? Que hay ahora de cristal, normalmente están en lugares altos para poder contemplar y tener una vista panorámica. Estamos viendo que los montes, hermano, tienen que ver con parte de la revelación final, ¿sí? Ahora, ya que ampliamos esto, hermano, quiero recordarle un poquito de lo que habíamos visto en la otra predicación, sobre que tenemos una obligación. ¿Se acuerdan cuál era esa obligación, hermano? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuál era esa obligación, hermano, que teníamos por algo que nuestro Dios ya pagó? De buscar a Dios. Acuérdense cuando Pablo dice que entremos al lugar santísimo, ¿verdad? Confiadamente, con libertad, ¿verdad? O sea, y en otras versiones ahí ponen libertad como que es una obligación y con confianza. Por lo mínimo tenemos que entrar una vez al día a ese lugar, ¿verdad? Y ahí yo les mencionaba sobre lo que era Sión, que hay un salmo, ¿verdad?, que dice que Dios
escogió a Sión como habitación, como morada eterna. Y quiero expandir un poquito eso, hermano, ya brevemente, porque no me quiero tardar en eso. También les había mencionado que Sión es también sinónimo de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén. Entonces también podemos a veces poner a Jerusalén como Sión, como un monte. Y quiero hablar acerca de Jerusalén, hermano. Así que vamos a Salmos 125, versículo 2. Salmo 125, versículo 2 dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿Qué podemos mirar aquí, hermano? Jerusalén tiene montes alrededor de ella, ¿no? ¿Y cuáles eran esos montes? ¿Qué representarán esos montes, hermano? ¿Vale? Ajá, generalmente, si cada uno, todos representan eso, una protección. Pero quiero que vea también cuáles eran esos montes. Los principales montes de alrededor era el monte Sión, que es una colina, hermano, porque si usted lee como historia, Sión, hermano, era una ciudad que era utilizada por los jebuseos, y el rey David tuvo que ir a pelear a ese lugar para tomar ese lugar, y ahí fue donde él edificó la Nueva Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, ciudad fortificada. Entonces, monte de Sión, hermano, también es una colina, porque Jerusalén está está en lo alto, y está en, ¿cómo les llaman? En un lugar montañoso. No recuerdo bien la palabra que pueda ocupar, hermano. Pero los montes que están ahí, ese monte de Sión, los que son alrededores, que también representa la ciudad misma, para que no se confunda, ¿verdad? Y representa también la presencia de Dios. Otro, hermano, ¿cuál cree que es? Es el monte de los Olivos. Este se encuentra al este, separado del monte del templo. Este era el monte más conocido y es más alto que la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Ahí Jesús, ya vimos que él oraba y que ahí ascendió y ahí regresará. Interesante, ¿verdad? Otro monte, amén, gloria a Dios. Otro monte es el monte Moriah, que es el monte del templo. Es una zona elevada dentro de la ciudad vieja donde se construyó el templo. Entre el monte de los Olivos y el monte Moriah tienen más o menos la misma altura, y el monte de Sión es más bajito. Ahorita vamos a ver, creo que sí lo anoté. Miren, unos datos curiosos. Jerusalén está a 754 metros sobre el nivel del mar. El monte Moriah aproximadamente tiene 767 metros sobre el nivel del mar, y es el sitio donde se encuentra el templo, en el monte Moriah. El monte de Sión también tiene aproximadamente la misma altura, que son 767 metros sobre el nivel del mar. El monte de los Olivos tiene aproximadamente 810 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Le puse esto, hermano, porque es interesante ver que la ciudad de Jerusalén no está, yo pensaba, hermano, que estaba en una altura
más elevada, pero no, sino que el Monte de los Olivos, estamos hablando de manera física, ¿verdad? Porque también esto representa algo espiritual, pero me llamó mucho la curiosidad esto, hermano, que el Monte de los Olivos es más alto que la ciudad de Jerusalén, es más alto, y por algo, ¿verdad? Por algo Cristo ascendió ahí y ahí regresará. Algo tiene que ver el Monte de los Olivos, hermano. Bueno, vamos a ver más. La palabra que le quería dar hace ratito es que Jerusalén está en una meseta rodeada de montañas mayores. Esa era la palabra, meseta, hermano. Quiere decir que hay montañas, colinas, montes alrededor de Jerusalén como símbolo de protección. Ahora vamos a ver algo importante. Ya vimos que la ciudad de Jerusalén está situada, ¿verdad? También en las alturas. Y lo podemos ver en Jeremías 31:6, que dice, Jeremías 31:6, hermano: porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Y subamos a Sión. Si usted ve otras versiones, por eso le mencioné también ese dato, que Sión también es mencionada como Jerusalén. Está diciendo, y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Lucas 2:42 dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Vamos a ver otro. Mateo 20:17 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo. Cuando vemos Jerusalén siempre dice subir a Jerusalén. Y ya vimos, hermano, que está situada en una meseta rodeada de montañas, de montes. Yo le pregunto, ¿será fácil subir a Jerusalén? Más en ese tiempo, hermano. ¿Será fácil? Necesita un esfuerzo, ¿verdad? Poder subir a Jerusalén, porque son 700, hermano, como le había dicho Juan, 754 metros sobre el nivel del mar, hermano, que tenía que subir. Representa un esfuerzo. Ahora, si usted recuerda la predicación pasada, veíamos, ¿verdad? Nuestro pastor, cuando mandó la predicación, él le puso como un mapa para poder llegar al lugar, ¿verdad? Al lugar santo. Y le quiero mostrar como otro mapa, hermano, para poder, ya que recuerde que tenemos esa obligación, ¿verdad? De poder entrar una vez. Ahora, vamos a ver las rutas que había para subir a Jerusalén. Había varias rutas. Estaba el Valle del Jordán, estaba Jericó, estaba Belén, Samaria y la Cefela, para poder llegar a Jerusalén. Entonces toda persona tenía que subir, hermano, para poder llegar a ese lugar. Y una de las rutas más importantes era desde Jericó. ¿Y por dónde cree que era desde Jericó? ¿Por dónde cree que era una de las rutas más importantes para llegar? Por el Monte de los Olivos. Una de las rutas más importantes era desde Jericó por el Monte de los Olivos. Entonces le quiero decirle algo sobre el Monte de los Olivos. Significa Monte de las Aceitunas. ¿Y los olivos qué representan? ¿Son símbolo de qué? Aceite, de unción. ¿Qué más? De paz.
el Espíritu Santo, de luz. Interesante, ¿verdad? Unción, también perseverancia. Y fíjese algunas funciones históricas acerca del Monte de los Olivos. Era un punto de vigilancia. Ahí los romanos tenían como una base, porque recuerde que el Monte de los Olivos era ¿qué? Más alto que la ciudad de Jerusalén. Entonces desde ahí se podía ver, podrían estar vigilando a la ciudad de Jerusalén. Era un punto de vigilancia, pero también era un lugar de oración, como ya vimos como nuestro Señor Jesucristo. También era un lugar de enseñanza, la enseñanza del Monte de los Olivos, si usted lo recuerda. No lo vamos a ver, pero yo sé que usted ya lo sabe. Es el lugar de una transición espiritual que ya vimos, la entrada, la ascensión y el regreso. Entonces, esa ruta, hermano, para poder llegar a Jerusalén es ir por el Monte de los Olivos. Entonces, ¿qué vamos a atravesar en ese monte? Necesitamos, hermano, como ya vimos, fíjese que encontré eso que le decía, que es símbolo de perseverancia también, el Monte de los Olivos, de unción. Necesitamos perseverar. Si usted quiere llegar a esa ciudad, hermano, tiene que perseverar. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que tener la unción del Espíritu. Ahora, ya que atravesaste ese camino, está también las puertas. Jerusalén, hermano, era una ciudad y tenía varias puertas. Le quiero mencionar las que hay. Esto lo vemos en Nehemías. Le debo el capítulo, hermano, creo que era el capítulo 6. No lo anoté. Pero son las puertas de las ovejas, las puertas de pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, del basurero, de las aguas, y una puerta que se llama Orienta. Usted lo puede ver en Nehemías, hermano. Y cada una, ¿verdad?, tiene un significado. Solamente le quería decir ese. Ahora, Jerusalén, ¿qué representa Jerusalén? Ya vimos que también es sinónimo de Sión. ¿Qué representa Jerusalén? Fíjese que Jerusalén, yo sé que esto ya lo habíamos visto hace tiempo. ¿Qué significa Jerusalén? Jerusalén es ciudad de ciudad de paz. Ciudad de paz. Y para llegar, una de las rutas que acabamos de mencionar era el Monte de los Olivos. Y también tiene que ver con paz. Por algo, ¿verdad? Era muy famosa esa ruta. Quizás. Ajá, sí, puede que sí sea la... Ajá, a lo mejor sí, como dice nuestra pastora. Y era la más tranquila, ¿verdad? Porque la menos violenta, y llevaba la presencia del Espíritu, lo que representaba ese lugar. Aunque también había unos montes que eran peligrosos. Normalmente también en los montes asaltaban a los que pasaban. Bueno, ahora el templo, hermano, el templo estaba en el monte Moriah, ¿sí? En el monte Moriah. O sea, hermano, que ¿cómo le digo? Por ejemplo, usted quiere entrar a Jerusalén, ¿verdad? Y Jerusalén es representa una ciudad de paz, y como ya vimos también es sinónimo de Sión, y habíamos visto que Sión es un lugar donde Dios reina, donde Dios gobierna,
Entonces, como subir a Jerusalén, le quiero dar otra perspectiva, es buscar el gobierno de Dios en nuestra vida. Subir a Jerusalén es buscar ese gobierno del Señor, hermano. Pero en Jerusalén, una vez que ya entras al gobierno, ahora tienes que buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Y el templo de Dios que había sido edificado en el monte Moriah, que también es parte de Jerusalén, hermano. Entonces, cuando tú entras primero a la ciudad, por así decirlo, estás buscando el gobierno, estás buscando el reino de Dios. Pero ahora tienes que buscar ese templo donde está la presencia de Dios, hermano. Y aquí yo quiero hablarle del templo. ¿Usted sabe cómo estaba formado el templo? ¿Sabe algo, hermano, que me pueda decir? Honestamente yo desconocía muchas cosas. Estaba más enfocado en el tabernáculo, ¿verdad? Pero en el templo, hermano, mire, le quiero decir el orden. Había muchos accesos. Bueno, había una entrada, pero había accesos que son progresivos en ese monte, ¿sí? Son progresivos y van en orden. Primero está el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de Israel, atrio de los sacerdotes. Está el lugar santo y el lugar santísimo. Ese era el orden, hermano. Uno te llevaba al otro. Es una ascensión progresiva. Y me quiero detener aquí, hermano, porque pues buscando, ¿verdad?, en la historia y en varios sitios, me llamó la atención el atrio de las mujeres. Me llamó mucho la atención esa parte y me quiero enfocar ahí, en esa parte. Mire, este atrio era donde mujeres y hombres podían estar para celebrar fiestas, música, danza, enseñanzas. Se realizaban ceremonias como la fiesta de las luces, que le llaman la fiesta del Sukkot. Era como un corazón social del templo. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque este atrio, este patio, tenía 15 gradas. Tenía 15 gradas, 15 escalones. Y en las gradas, hermano, se ponían los levitas, los que llevaban la alabanza de Dios. Y algo curioso es que cantaban 15 salmos, hermanos. Se les llama cánticos, salmos de ¿cómo? Graduales, de ascensión también. Se les llaman cánticos de ascenso gradual. ¿Vale? Entonces es como curioso que son 15 salmos y que son 15 gradas, como un salmo por grado. Entonces representa un ascenso espiritual esas gradas. ¿Cuáles son esos salmos graduales? Salmos de ascensión. Están en Salmos. Cánticos graduales. Y son 15. Son del Salmo 120 al 134. Son llamados cánticos de ascensos, cánticos de subir. Le digo que me llamó mucho la atención. Se usaban en peregrinaciones, en ceremonias del templo, en festivales. Ahora, hermano, espiritualmente, ¿usted conoce algo acerca del número 15? A mí me llamó mucho la atención eso.
¿Qué representa el número 15? ¿Qué representará? Miren, antes de verlo, No me acuerdo si es gracia perfecta. y gloria a Dios, nuestro pastor me sorprendió bastante. Así va por ahí. Triple gracia también, porque es 3 veces así. Aleluya. Ya, pastor, ya no nos adelante. Bien. Entonces, estos 15 salmos graduales, hermano, si usted lee cada uno de ellos, del 120 al 134, va a ver que el primero empieza como clamor con angustia, el segundo es como de protección divina, el tercero es como gozo por Jerusalén, el cuarto es esperanza en la misericordia, y así va ascendiendo. Por eso son cánticos graduales. Después Dios nos libra, después hay seguridad, hay restauración, hay dependencia de Dios, hay bendición familiar, victoria sobre adversarios, arrepentimiento profundo, humildad. Y cuando llega en el penúltimo, que es el 14, hay unidad espiritual, y el número 15 es bendecir la presencia de Dios. O sea que ya llegaste a la presencia. Ya llegaste a la presencia del Señor. Ahora sí, quiero decirle, hermano, eso que estaba, tiene varios significados, ¿verdad? El número 15. Primero quiero decirle que representa, su simbolismo es de descanso también, porque el día 15 del primer mes hebreo, que es el mes Nisan, marca el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es un día de descanso para los israelitas. ¿Sí? El otro es que también el día 15 del séptimo mes hebreo comienza la fiesta de los tabernáculos, que también es un día de descanso. Déjeme buscar otro. Por ejemplo, lo que decía nuestro pastor, triple gracia. ¿Pero por qué triple gracia? Amén. Y 5 es número de gracia. De gracia también. Sí, porque 3, ¿qué significa? Es plenitud, ¿verdad? Y 5 es número de gracia. Por eso también es plenitud de gracia. Interesante. Por ejemplo, miren, en Esther, podemos leer en Esther 9, 20 al 22, dice: y Mardoqueo escribió estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, para que establecieran esto entre ellos, que guardaran el día 14 y el día 15 del mes de Adar, cada año, como días en que los judíos descansaron de sus enemigos, y como el mes que se les convirtió de tristeza en alegría y de luto en día bueno, que hicieran días de banquete y de alegría, y enviase porciones unos a otros. Hermano, esta parte de la Biblia nos muestra también que es una triple gracia, porque había Amán, ¿verdad? ¿Sí era Amán? Sí era Amán, creo, ¿verdad? El que había dicho que iba a matar a hacer una matanza, ¿verdad?, de los judíos, pero él volvió sus intenciones. Hay liberación también, hermano, en el número 15. Hay liberación también. Era eso, sobre todo, lo que quería ver. Y, por ejemplo, Isaías 38:5 dice: Isaías 38:5, ve y dile a Ezequías: así dice el Señor, el Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a añadirte 15 años más
de vida. Más gracia, hermano. Más gracia. Triple gracia, hermano. Entonces, hermano, eso es lo que yo le quería compartir, ¿verdad? También me llamaba la atención que yo decía, Dios mío, otra vez estaba yo pidiéndole a Dios que me dijera qué necesita tu pueblo y por favor dame una confirmación, ¿no? Y otra vez nuestra pastora volvió a cantar la del monte y dije, gracias Señor, dame la gracia para volver a compartir. Y la gracia, ¿verdad?, que hablaba nuestra hermana Sara, y la herencia. Entonces, con esto ya quiero terminar, hermano. Solo decirle que hay una gracia, hermano, que es una triple gracia cuando tú intentas subir, porque recuerden que estábamos viendo la ruta que nos lleva ¿a dónde? Al monte de Sión, ¿verdad? Y nos quedamos en esto que es parte de los cánticos graduales, hermano, porque también uno de los cánticos, que es el número 15, hermano, es paz. Es paz. Dios también quiere que tengas paz, así que trata de buscar ese lugar. Ya vimos que es un esfuerzo el subir a Jerusalén, y aparte es un esfuerzo más todavía subir al monte Moriah, donde estaba situado el templo, ¿verdad? Y aprendamos, hermano, más rutas. Esto solamente fue una introducción, y le quiero dejar en su corazón que busquemos. Tenemos una obligación de entrar a ese lugar, a la presencia de Dios, y que deseo en su corazón, hermano, que Dios nos ponga, a mí también, porque lo necesito bastante, ya que tenemos este conocimiento, y del conocimiento Dios nos va a pedir también, ¿verdad?, cuentas, y ya sabemos un poco más. Así que nos despedimos de las redes sociales. Que el Señor les bendiga a nuestros hermanos en casa.